Ok, un chisme histórico. ¿Por qué todo el desmadre acaba en Los Ángeles? Ok, este va a ser un recuento de historia, no tanto de las noticias de ahorita, sino por qué es que ahorita tenemos todo aquí y cómo es que Los Ángeles, Estados Unidos, México, Europa, históricamente hemos acabado como estamos, ¿ok? Y por qué se le llama el retorno de cada 80 años, ¿no? Y cómo está vinculado todo el rollo. Va a haber historia y un poco de esotérica en este video, así que si no eres creyente, no hay pedo, ahí va a haber historia. Y si eres creyente, pues también va a haber historia, ¿ok? Ok. Y esto lo pueden ustedes buscar en Google, pueden buscar las cartas astrales de las ciudades de los países y ahí salen las cosas, ¿ok? Ahora vamos a hablar que de México en sí no creo que haya una carta astral muy buena antes de 1531, porque si le llaman México al México que conocemos, entonces técnicamente no sería la fundación de la ciudad de Tenochtitlán, ¿no? Que sería el eje de lo que ahora es México. Mas sin embargo, si le pones cuando se fundó la Ciudad de México, entonces sí te puedes decir en tal fecha se fundó la ciudad, por lo tanto su nacimiento a lo que una carta astral referencia es cuando nace. Por lo cual en Estados Unidos y en Los Ángeles, si buscas la carta astral de Los Ángeles, creo que si mi memoria no me falla, el pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles fue fundado en 1821 o 1829, no recuerdo, pero fue en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Y fue fundado cuando los curas con Junípero Serra, los misioneros, venían por el mentado Camino Real. Y el Camino Real era donde se venían a hacer los exploradores y los misioneros a expandir el gobierno de Nueva España y a descubrir las demás razas nativoamericanas, las más tribus, y a convertirlos al catolicismo. Entonces por ahí pasaron por Tijuana, Baja California, y acá en California, o sea que era Baja California Sur, Baja California Norte, y acá donde estamos nosotros era Alta California, se llamaba Alta California, ¿ok? So quiero que mantengan eso en mente. Técnicamente se dice que cuando los Estados Unidos se dio la declaración fue en el 4 de julio de 1976, mas sin embargo esa no es la carta astral de Estados Unidos como nación. Estados Unidos como nación creo que fue en 1780 y pico, cuando se fundó el primer congreso para escribir lo que iba a ser la Constitución de Estados Unidos. Y creo que por ahí es por donde se le llama la carta astral del Estado de los Estados Unidos, porque fue su fundación. Fue cuando se juntaron y dijeron, este va a ser el sistema de gobierno que vamos a poner y nos vamos a llamar de tal cual. Y en aquel entonces nomás había 13 colonias de Inglaterra. Parece que Florida no era parte de Estados Unidos, era parte de España. El territorio de Luisiana, que sube hasta casi hasta el norte, hasta Illinois y la chingada, eso era de Francia, y lo demás era de España. Porque acuérdense que el Vaticano decidía a quién le tocaba qué. ¿Ok? So, y nomás para que se den cuenta de cuánto atrás es en lo que estaba la historia. Antes de que llegaran los primeros ingleses a la piedra con el Mayflower y a la piedra en Johnstown, o como se llamaba en 1621, 1623, por ahí, en 1620, en esas fechas. No me acuerdo exactamente de ahorita del año, pero en esas fechas llegaron ellos. Antes de eso se había peleado una guerra cuando la princesa Elizabeth hizo la reina Elizabeth, que fue la guerra de España contra Inglaterra, porque España y Inglaterra siempre se estaban dando en la madre. Desde que el rey Enrique VIII decidió que ya no iba a estar casado con Catalina de Aragón, la mamá de la reina María de Inglaterra, que quiso traer de regreso al catolicismo, la Bloody Mary que le llaman, ¿ok? Y de allí se echó de enemigos España. Entonces cuando su hija, cuando muere
Isabel de Castilla se queda Fernando y su hija fue Juana la Loca. Y Juana la Loca estaba casada con Felipe el Guapo. Y ellos de ahí creo que tuvieron otro hijo que se llamaba Felipe. Y ese Felipe se casó con María de Inglaterra. Ok, pero ellos nunca tuvieron progenie. Pero por ahí luego sale Carlos V, el del chocolatito. El Carlos V, ok. Carlos V fue el gran emperador por la sede católica. Entonces, cuando Carlos V, acuérdense que Cristóbal Colón vino en 1492 y venía por parte de esta Isabel la Católica y Fernando de Aragón. ¿Ok? Los reyes católicos. Pero ya para cuando Carlos V, estamos hablando de los 1500 y pico, que estaba ya Carlos V y estaba Elizabeth, la primera reina Elizabeth. Estamos a mediados del siglo XVI. Se dieron en la madre en la guerra y conforme de allí sale la ley canónica del Papa, en el cual divide las Américas, ¿ok? Y dice que Inglaterra le dé este cachito, esta parte va a ser para Francia, porque también pues Francia era católico y daba feria, y todo lo demás, que fue de Washington para abajo, porque Francia también colonizó Canadá. So, si te fijas en el mapa, todo lo de Canadá casi era de Francia, nomás un cachito fue de, aunque ahorita ya es de Inglaterra, porque se pelearon con Francia y Inglaterra le quitó a Francia esa parte y luego pues ya se hizo parte de su propio, del Commonwealth de Inglaterra. Los que vivían en Canadá no se unieron a los que vivían aquí en Estados Unidos cuando se separaron del rey Jorge III. Y Jorge III, acuérdate, para que llegara Jorge III primero tuvo que pasar Isabel I de Inglaterra, Jaime I y VI de Inglaterra y Escocia, el hijo de Jaime, que gracias a ese cabrón se hizo una república, un poco de república en Inglaterra, y luego regresó la monarquía, y ya fue cuando luego más adelante, ya en 1700 y feria, entra Carlos III, que luego se volvió loquito porque decían que tenía porfiria, que es que se le iba la laguna, ¿no? Y que cuando ves, si te pones a ver supuestamente a los que han visto Bridgerton en Netflix, ese rey, Enrique, el Jorge III, es el marido de la reina Carlota, de Queen Charlotte, para que se ubiquen a los que ven la tele, ¿ok? Pero bueno, vamos para atrás. Entonces ahí es cuando la Iglesia Católica decide, a Inglaterra le toca este cachito, para Francia y España, tú te quedas con desde Washington hasta Perú, tú dale. Chile fue luego colonia de Inglaterra, la Patagonia fue de Inglaterra, Brasil fue de Portugal, también Portugal agarró su cachito, no, pues ahí le dieron a Brasil a Portugal, pero lo que fue el Imperio Inca y el Imperio Azteca, ese se lo chingó España, ¿ok? Y por allí es que por eso tenemos que California, pues sí, todo esto, Wyoming y todo esto, pues era de México. ¿Por qué? Porque en 1810 México se independiza de Inglaterra. Y aunque de España. Y aunque Estados Unidos se había independizado, la guerra empezó en 1776 y se acabó en 1782, creo, que fue cuando supuestamente ya nace la nación de Estados Unidos, al declararse la Constitución, que viene siendo el documento de fundación de este país. Inglaterra todavía no se ha cansado de estar chingando. ¿Por qué? Porque en 1812 estuvo la guerra de 1812, que fue cuando Inglaterra invadió Estados Unidos otra vez, que se escribe la canción del Star Spangled Banner por el señor Francis Scott Key. Era un poema que luego se vino a ser lo que era el himno nacional del país, ¿no? Oh, yeah. Luego le ponemos unas a Valentina. ¿Quieres que le pongamos eyelashes a Valentina? Ok. Entonces, pasa la guerra de 1812, entonces
Estados Unidos no podía estar chingando con México ni ayudar a México. México se declara y México estaba peleando su independencia en 1810. ¿Ok? O sea, México se libera y ¿qué? Se queda con todo. Lo que viene siendo desde Guatemala para arriba. Porque Guatemala luego se independizó solito. Pero en esos entonces técnicamente era parte de México. Por lo de los mayas y todo, ¿no? Pero luego pues se hace el Peliz y todo. Y entonces, ya a partir de allí, un poquito más adelante, Simón Bolívar libera centro y parte de Sudamérica, ¿verdad? Por eso allá hay muchos bolívares. Simón Bolívar, ¿ok? So, México se libera en 1810, pelea su guerra y todo, pero no se liberaron luego, ¿no? Obviamente pasaron años y después de los años se sigue. Se queda José María Morelos, agarran al padre, creo, si me acuerdo, si no me falla la memoria, al cura Hidalgo creo que hasta lo decapitaron. O sea, él no sobrevivió a la pelea de la independencia. Y ahí luego surge María Morelos y Pavón, y luego Iturbide se viene siendo el primer, luego pasó lo que pasó, de que se estaba intentando hacer la República Mexicana y Francia dijo, no, ni madres, pues si España ya dejó, yo no dejo y ahí voy. ¿Y qué pasó? La batalla del 5 de mayo, que para en esos ayeres el presidente era Benito Juárez, que era de origen indígena. ¿Ok? You need battery for your tablet, Camila? Oh, you don't want to hear it right now. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Que vienen, invaden cuando la batalla de Puebla y todo eso, y se quedan, mandan a Carlota y a Maximiliano, ¿no? De Habsburgo, al primer reinado de México por parte de Francia, y eventualmente Benito Juárez, y ellos lo quitan, y después de Benito Juárez queda el general Santa Anna, el presidente de México. ¿Ok? So, conforme todo esto estaba pasando, inclusive en la batalla de México, del Puebla, la celebran aquí en Estados Unidos el 5 de mayo porque Estados Unidos mandó tropas a ayudar a México a liberarse de Francia, porque Estados Unidos no le convenía que Francia tuviera un pinche virreinato en México, obvio, ¿no? Y los mexicanos tampoco tenían mucho interés de tener reyes, aunque tristemente Maximiliano estaba intentando ser más por el proletario que los caciques, y los caciques son los que eran dueños de las tierras, ¿no? Entonces, en esos días, ya que se retira Maximiliano, Porfirio Díaz empieza a hacer sus desmadres y con México, y empieza el porfiriato por ahí. Entonces, mientras todo este desmadre pasaba en México, Porfirio Díaz entra después de que Santana vende a Estados Unidos las tierras mexicanas, pero vamos a hablar de que no las vende. Entre guerras, invasiones y todo, y es cuando llega el Austin, que se viene para el mentado Austin, que viene a Texas y quiere estar en Texas, y México le cede permiso de sembrar y la chingada, no hay pedo. El único problema que tenía México con todo esto era que traían esclavos, y la esclavitud desde 1810 no era permitida en México. México no permitía la esclavitud, entonces ellos no querían que los afroamericanos fueran esclavos en tierra mexicana. Y como al gringo culero nunca le pareció, que decidió, fue y les dijo al gobierno, oigan, pues ¿por qué no le compran aquí para que me dejen hacer lo que yo quiera? Entonces, en aquel entonces, no me acuerdo de que alguien sido el presidente ahorita en esas fechas, pero el punto es que Estados Unidos va y le dice a Santana, pues véndenos de todas estas tierras, Washington, Oregon, California, Wisconsin, Idaho, todo eso, a California, Nevada, Nuevo México, Texas, todo eso, te damos 30 millones. Y México le dice, pues muy bien y bonito, pero a mí no me interesa vender mis tierras. No los va a vender. Y ahí es donde empieza The Mexican-American War. ¿Ok? Esa es la batalla del Álamo, que México, inclusive la batalla del Álamo la ganó. Por eso cuando dicen Remember the Alamo, sí, yo me acuerdo del Álamo, ganó México, pero luego pues de ahí se encabronaron y hicieron sus casas.
¿Y a quién se trajeron a pelear contra los mexicanos? A los irlandeses. Y de ahí sale el batallón de San Patricio, que cuando los irlandeses vieron lo que estaba pasando en realidad y por lo que México peleaba, porque no querían que los afroamericanos fueran esclavos, y como ellos, los irlandeses, eran sirvientes endeudados, indentured servants, ¿no? Que por traer los Estados Unidos, ellos ya debían el pasaje de sus coyotes, o sea, fíjate, los ingleses eran los coyotes que se los traían para acá, pero decían, pues tienes que trabajar por tanto tiempo para mí de gratis, para pagar tu pasaje. ¿Por qué? Porque en Irlanda estaba la hambruna de la papa, ¿no? Porque la cosecha de papa valió madre y la papa era la mayoría de lo que ellos comían. Y había hambruna y la chingada, pues, la gente desesperada no siempre hace las mejores decisiones. Entonces se vienen para acá. ¿Y qué pasa? Se vienen a Estados Unidos y luego les toca, no, pues que hay que pelear esta pinche guerra, la guerra México-americana. Pues mandan los pinches irlandeses en vez de mandar a nuestros hijos. Como siempre, el rico hace lo que le da su gana, nunca va a las guerras. Cagada naranja cagada. 5 veces no fue allá donde tenía que ir con los Charlies, ¿no? A la guerra de Vietnam. 5 veces no fue. Mandan a los irlandeses que estaban técnicamente endeudados con los americanos y llegan a la guerra de México contra Estados Unidos allá a Texas, y que se dan cuenta que pues que los mexicanos tienen la razón y pues que le cambian de bando. Se cambian de bando y dicen, ¿saben qué? Nosotros somos el batallón de San Patricio y estamos con México. Por eso se les quiere mucho a los caneros en México. En fin, ya después de muchas pérdidas, Estados Unidos de plano invade a México como ha querido hacer últimamente, y que doña Claudia no se deja. Digan lo que digan de ella, cuando se refiere a poner en paz a la naranja cagada, lo hace muy bien. Muy diplomáticamente, pero lo hace muy bien. ¿Y qué pasa? Pues no, ya de plano están a punto de invadir la Ciudad de México, y ya llega el general que estaba por parte de Estados Unidos. Le dice Santana, pues te damos 15 millones si ahí muere, o te doy en la madre. Entonces Santana dice, pues ¿qué más me queda? Si no firmo, me van a chingar a toda la gente aquí, me van a chingar la capital. Pues firmó. Entonces a Santana lo tienen medio mal pintado, porque no es como si Benito Juárez le tendió la mano, sino que Benito Juárez, creo que tengo entendido, y si no corríjanme, estaba ayudando a los Estados Unidos para sacar a Santana, porque luego regresó al poder. Por eso la mitología de Benito Juárez y la realidad de Benito Juárez son dos cosas muy distintas. No se le quita sus logros, pero acuérdense que él fue presidente 2 veces, no una. Y fue presidente después de Santana. Se quedó de presidente la otra vez, porque le ayudó a Estados Unidos a negociar la venta de las tierras de acá del norte. Y todos le echan la culpa a Santana. No, échenle a Benito Juárez. Fue él que forzó la mano a Santana. Santana nomás fue el que quedó mal parado. Inclusive no hay una copia firmada por todos de ese trato. Y parte de ese trato era que ahora los mexicanos que vivían en California, los californios, iban a ser ciudadanos americanos, cosa que a los gringos nunca les ha parecido. ¿Por qué? Porque luego encuentran el oro, y a los californios que eran nativos mexicoamericanos ya de plano, porque la línea los cruzó a ellos, los mataban igual que a los africanos. Los linchaban, los colgaban para que ellos no fueran a explotar el oro y los gringos se quedaran con el oro. Y fue cuando mucha gente se vino del este de Estados Unidos al oeste de Estados Unidos. Entre esas gentes había uno que otro inmigrante que ya no nomás venían de Inglaterra, y usted, no, venían hasta de Alemania. Por ahí un tal Federico Trumpf, un abuelo de la naranja cagada, venía con esos, y luego él tampoco quería hacer su servicio militar allá en Alemania, pues se vino para acá de inmigrante. ¿Y qué hizo el cabrón? Pues lo mismo que ha hecho su nieto, un prostíbulo. Él era padrote. Entonces, haz de cuenta que cuando la gente venía del este al oeste, se hacían muchos pueblitos en camino.
en el Wild West, ¿no? En el viejo viejo y salvaje oeste. Y no nomás se chingaban a los latinoamericanos, sino que había un chingo de prostíbulos, porque la mayoría de los que se venían a trabajar las tierras pues eran hombres y pues tenían sus necesidades. Y el abuelito del presidente decidió que él iba a vender viejas y así hizo su feria. Y luego cuando se regresó a Alemania con su dinero, creyéndose que con el dinero iba a comprarle el permiso de quedarse allá, le dijeron, ni madres, chingar a su madre aquí. Y se fue cuando se regresó, ya se quedó en Nueva York y empezó a trabajar con su esposa, a hacer cosas, y ya dejó un poquito de feria para el papá del Trompas. E inclusive el papá del Trompas también se casó con una inmigrante escocés, Mary MacLeod, McLeod, MacLeod se apellidaba la mujer, paz descanse. Y cuentan las malas lenguas que inclusive el Trompas ni nació en Estados Unidos, él nació allá en Europa y se lo trajeron y lo registraron acá. Allá le tú, a ver si sale la verdad por ahí. Se los dejo de tarea y si yo encuentro primero, pues yo les enseño. Pero las malas lenguas, ese es un chisme muy bien sabido entre los que hablan en inglés y entre las viejos ricos de allá de Nueva York y todo, que el Trompas ni siquiera nació aquí, nació allá. Inclusive, si quieren saber muchísimo chisme de la trompa y hablan en inglés, de la naranja cagada, su sobrina, la hija de Fred Trump Jr., Mary Trump, tiene su canal de YouTube donde habla y ella te suelta toda la papa. Y también escribió un libro sobre su familia de ella, tanto de su abuelo, del bisabuelo y de su tío. ¿Por qué? Porque ella obviamente le tiene mucho coraje a su tío. ¿Por qué? Muy fácil. Su papá de ella era el hijo mayor y se llamaba igual que su abuelo, Fred Trompas. Y Fred Trompas, hijo, murió joven. Y cuando murió joven, pues sus hijos se quedaron, sus dos hijos. Uno de ellos es Mary. Y cuando el viejo abuelo muere, Donald Trump y sus dos hermanas, una que fue juez, no sé si ya se retiró de la corte en Estados Unidos, su otra hermana y él se clavaron con todos y a los hijos de Fred no le dieron ni madres. Su hermana del señor Trompas, la que fue juez, la ayudó al Trompas para poderse quedar ellos con todo y dejaron a los hijos de Fred sin la parte que le tocaba a él. Entonces María nunca le va a perdonar a la naranja cagada que le hayan robado el patrimonio que hubiera sido de su padre, por justo. ¿Ok? Y ese patrimonio se hizo grandísimo porque el papá de la naranja cagada era uno de los peores personas a las cuales le podías rentar una casa, y hizo todo en bienes y raíces y era bien racista. Inclusive muchos casos perdió él por ser racista y no quererle rentar a gente afroamericana de otras nacionalidades. También era antisemitista, no quería a los judíos. Pero bueno, ¿por qué todo esto es importante? Porque generalmente cuando esta familia ha estado entran los mismos ciclos históricos. Cuando regresamos a lo de California, ¿no? Cuando se funda el pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles, en primer lugar, en la astrología está Aries en su carta astral. O sea que Los Ángeles nunca se deja vencer, siempre va a dar guerra. Así que todos los que nacemos en Los Ángeles tenemos sangre de luchador a huevo. No somos... No es un lugar que se pueda conquistar fácil, siempre tiene lo que le llaman el espíritu de la rebeldía y de la revolución en sí. ¿Ok? Si a eso le agregas que luego a los que eran mexicoamericanos los repatriaron en 1930 y todas las injusticias que hemos sufrido los mexicoamericanos, no nomás los que estamos ahorita, sino historialmente hablando, el karma ahí viene. ¿Y por qué ahora la naranja cagada viene a cagarla acá? Bueno, pues los que me conocen por la mentada de madre que le di, pues obviamente le tiene saña a los mexicanos, porque Salma Hayek no le daba ni sus gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum lo echó a ver como pendejo. En Hollywood nadie lo tolera. El narcisista siempre quiere ser
ser el eje de todo, y en Hollywood le dijeron, chingada madre. Él nunca ha podido entrar a Hollywood, nunca ha podido ser estrella de Hollywood, por más que haya querido. Entonces todas esas pequeñas hazañitas, obvio, le hirieron el ego. ¿Y dónde está el porcentaje más concentrado de mexicoamericanos y mexicanos? En California. Casi somos el 50% aquí en Los Ángeles. Estamos en un 46 o 49% según el último censo, o creo que en 2024 o 2020 que diga. Ahorita ya debemos de ser como la mitad. Entonces, si tú miras el plan 2025 y el plan Esther, que es el que se sigue, el plan 2025 fue el plan que querían hacer a nivel del país, y el plan Esther es la manera en la que quieren ahora entrar con sus políticas izquierdistas y religiosas en las ciudades, a los distritos escolares, a todo eso. Entonces, por eso es muy importante que los que pueden correr para asientos de distritos escolares, para alcaldías, para consejeros en las ciudades a nivel municipal y local, se lancen para tapar a esos cabrones, porque ahí vienen, y vienen así, y vienen aquí. ¿No ven el que quieren meter de gobernador de California? Es un sheriff trompista izquierdista de mierda, el que van a poner a gobernador el año que entra. Hagan la tarea, niños. Entonces, por eso es que ahorita está todo esto aquí en el eje de Los Ángeles, y por eso es porque estamos como estamos. Y obviamente ya se están yendo a todas otras partes, pero por eso Los Ángeles es el área donde primero hacen la primera fase para ver cómo va a responder el pueblo, porque saben que aquí somos más. Si nosotros nos dejamos, nosotros igual se van a dejar. Esa era su teoría, pero ahorita ya está saliendo al revés, ¿no? Porque en el sur te van a cuetear, en Texas ya vieron lo que pasó, y dicen, ¿y por qué Los Ángeles todavía no sé su desmadre, salen con los cuates y todo? Pues yo no sé, oigan, ahí sí que yo no sé, si sé no les cuento, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que salimos, protestamos y hacemos lo que hacemos porque no nos queremos dejar vencer. Pero de que si vamos a seguir hasta fin de año peleando en todos los frontes, tenemos que hacerle frente a todo. Y ver cómo se acomodan las cosas. Pero por eso es que la familia de ese señor y Los Ángeles y este país y México siempre van así, porque el karma es el karma y todos tenemos que pagar nuestros errores. Así que los dejo con este chisme histórico de casi media hora. Lo voy a subir, yo pienso, más bien al YouTube. Les voy a dar cachitos en TikTok, pero voy a subirlo en completo al YouTube porque es media hora y está largo. Y conforme vaya la semana, las horas o los días, les voy a poner historia mundial para que entiendan por qué las guerras mundiales también están en ese eje. Y en los mismos sistemas planetarios, la guerra civil pasó cuando estaban los planetas como están ahorita, y la Segunda Guerra Mundial también. Por eso es que cada 80 años hay un desmadre. Lean la historia no miente. Ok, los dejo, que pasen buenas tardes.